Bien, regresamos. Estamos con Alfonso Bahía, comunicador y analista político, y con Ricardo Vázquez Kunze, abogado y analista político, con quienes hablaremos sobre la coyuntura política, esta nueva aprobación, el voto de confianza al gabinete Cornejo, y vamos a hablar también un poco sobre la denuncia justamente que tiene el Premier. Muy buenas noches, Ricardo. Alfonso, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Bien, gracias. ¿Cuáles son tus reflexiones, Ricardo, respecto a todo este afer en las votaciones que ocurrieron el viernes y el lunes? ¿Cuál es un poco tu sensación, tu percepción de lo que ocurrió? Mi balance es que es un llamado de atención severo, ¿no es cierto?, que no se ha consumado con una no confianza, pero que es una cuestión absolutamente inédita en los últimos 50 años prácticamente, desde la época del primer gobierno del presidente Belaúnde, en que un Congreso no le otorga la confianza a un gabinete entero. Eso te dice mucho del malestar político con el gobierno del presidente Humala, un malestar que primero ha tenido su foco en la opinión pública, básicamente por el asunto de la injerencia de la primera dama en asuntos de gobierno, y que ha tenido su correlato, felizmente creo yo, en la representación nacional. ¿Y cómo salió el gabinete Villanueva también, ¿no? Eso chocó mucho en la... Efectivamente, es decir, creo que la percepción de la injerencia de la primera dama en el gobierno se dio claramente a raíz de ese acto en el cual ella desautorizó al presidente del Consejo de Ministros. Nos gusta o no lo que estaba proponiendo el presidente del Consejo de Ministros, eso es otro tema, pero evidentemente ahí se vio claramente cómo la señora Heredia tenía una injerencia y decidía ella qué estaba y qué no estaba en la agenda del gobierno. Creo que ese fue ya el punto de inflexión en esta crisis. Correcto. Alfonso, ¿hubiera sido una tragedia si no aceptaban al gabinete Cornejo? Porque muchas personas del PPC, por ejemplo, y de algunos partidos decían, si vetamos a este gabinete, vetamos al próximo, cierran el Congreso. ¿Por qué teníamos que ir tan lejos en la reflexión? ¿Tú crees que hubiera sido tan trágico si es que no se aprobaba? No, yo creo que estamos asistiendo a lo que podríamos decir el juego democrático. Estamos asistiendo al juego político, creo que así es la democracia. Creo que no debe de asustarnos ni de preocuparnos que exista un debate en el cual se puede censurar al gabinete plenamente y sin ningún tipo de más argumento que aquellos que han dado los opositores y los que han dado la oposición. Pero creo que, para complementar lo que dice Ricardo, es un hecho que me parece importante, ¿no? No solamente es el tema de Nadine el que está aquí en juego, o sea, no es que Nadine Heredia sea la persona que está inmiscuyéndose o teniendo una suerte de poder paralelo. Creo que eso, digamos, que está en las encuestas y todos lo conocemos y lo vemos. Creo que adicionalmente a eso, Juan José, creo que lo que importa aquí es que aparentemente no existe una dirección del gobierno, no existe un liderazgo en el gobierno, y existe una suerte de muchas cabezas, y entonces en esta situación tan peculiar tenemos a un primer ministro que aparentemente tiene y no tiene poder, el actual, tenemos a un ministro de Economía que tiene y no tiene, a un presidente Humala que no sabe exactamente en qué parte juega este rol, y esta es la primera dama atrás que quiere entrar y no entrar. Entonces se presenta una situación de una falta de dirección en el gobierno, que es lo que creo que además es complicado. Se ha hablado mucho de una situación pregolpista, antidemocrática, cuando en principio lo que se estaba eran siguiendo las reglas de juego, con lo cual muy antidemocrático no podía ser. Sin embargo, terminado la historia esta que hemos vivido, el presidente Humala ha propuesto, a través de algunos congresistas, eliminar la posibilidad de que exista el voto ámbar, ¿no? O sea, que sea sí o no, y no un voto de costado. Y por el otro lado también nace la inquietud de si efectivamente, cuando los nacionalistas hablan de disolver, cuando se comienzan a gritar entre los nacionalistas y los opositores, y unos gritaban iba a caer y el otro respondía disolver, si es que en el fondo es bueno que el presidente tenga la capacidad de disolver el Congreso. A ver, lo primero, la reflexión del presidente sobre que el Congreso tiene que regular el hecho de la luz ámbar, es decir, la abstención, me parece que es, digamos,
una reflexión bastante pobre, en el sentido de que le está prácticamente echando la culpa al sistema de votación del Congreso de la incapacidad de su gobierno, representado por el presidente del Consejo de Ministros en la formalidad, de haber, digamos, buscado los consensos necesarios en los 30 días que no tenía. Se preocuparon por tratar de conseguir los votos. Por eso, eso es lo más increíble del asunto. Es decir, estas personas fueron a la buena de Dios, creyendo que tenían el voto, digamos, asegurado por derecho divino, a un tipo de cuestión por el estilo. Y ahí hay una reflexión que hacer. El presidente de la República, 2 días antes de la situación en la que se dio, digamos, la falta de voto de confianza el día viernes pasado, dijo con toda claridad del mundo, poniéndole en realidad la soga al cuello a su esposa, tratando de defenderla, dijo que ella era la responsable, ¿verdad? Ella era el factotum, la pieza clave, la articuladora entre el Ejecutivo y su bancada en el Congreso y evidentemente con sus aliados. Entonces, obviamente, quien ahí no ha hecho un trabajo, si es que eso que dice el presidente es cierto, es la presidenta del Partido Nacionalista, que es la señora Heredia y que además es primera dama, porque si no, no se explica cómo se armó semejante, digamos, lío. Volviendo a tu pregunta, me parece que es una falta total de perspectiva del presidente decir, bueno, lo que pasa es que porque existen los votos, digamos, ámbar, la cosa derivó por mal sitio. Esa evidentemente es una reflexión que no resiste un análisis. Más allá de eso, ¿tiene sentido el voto de abstención? Una forma de entenderlo, por supuesto, porque lo que tú estás diciendo es, mira, yo no lo acepto ni lo promuevo, ¿no? ni lo desecho. Pero por ahí sí tal vez no sería mejor tener luz verde o roja. Esa es una posición, pero yo creo que complementando el tema sobre tu pregunta anterior, yo diría que efectivamente el gran responsable de lo que ocurrió aquí tiene que ver con el manejo político de esa bancada, que puede o no estar en Nadine, ¿ya? Pero al margen del tema de Nadine, para no nadinizar la agenda, el asunto pasa también, yo creo, por el hecho de que el presidente, dado lo que estaba ocurriendo en el Congreso, oye, no le costaba nada cruzar de Palacio hacia el Congreso, entrar al Congreso de la República, dado lo que estaba ocurriendo, y pedirle a los voceros que quisiera hablar con ellos de una manera directa y en privado para decirles, esto necesitamos que se apruebe por tal y tal razón. O sea, lo que te quiero decir es tener una actitud más política, que no se ve en el presidente. Claro, el presidente lo que busca y lo que ve, ¿sabes lo que parece? ¿Sabes? Da la impresión que da es, yo no tengo la culpa de nada, la culpa siempre de lo que ocurre es de otro. Yo no soy, es otro. Ahora, las personas que rodean al presidente, el personal de confianza, cuando uno conversa con ellos a solas, lo que te dicen es eso, que el presidente a la clase política la ve por encima del hombro, los ve como gente pero puede casi ser, de segunda, José, no solo no les tiene ningún aprecio, sino al contrario, casi los desprecia. Es posible que sea esa entraña no tan democrática que tiene él, ¿no es cierto? Pero eso de echar la culpa a los demás no hace un líder político. Es exactamente al revés. Un líder político lo que hace es decir, esa es mi responsabilidad, yo asumo el tema y yo lo saco adelante. Pero aquí lo que tenemos siempre es cómo saco el cuerpo y cómo lo endilgo a otro el asunto. Pasa lo mismo con lo que ha ocurrido hace unos días, cuando el presidente dice, no, el tema del gas es un tema de las empresas. El precio es de las empresas, de los empresarios. Que está 30 años el modelo así y no se puede cambiar. Cuando sabe perfectamente que ese no es el tema. Y lo sabe tanto que en la campaña ofreció una cosa que sabe que no puede cumplir, pero no porque las empresas, es porque el modelo económico y porque no funciona así la economía ni un peso del balón de gas. Tú has puesto en discusión el liderazgo, o mejor dicho, el tipo de liderazgo que tiene el presidente de la República. Así es. El APRA y el fujimorismo lo que han dicho han apuntado justamente a eso. Dicen, su estilo es militar. Entonces, una vez que tú llegas al rango superior, lo que ocurre abajo ocurre por una orden y se acabó. ¿No será que ya no deberíamos de lidiar con el estilo presidencial, sino ver cómo hacemos para sobrevivir los próximos 2 años? Bueno, eso es lo que vamos a tener que hacer, ¿verdad? Es decir, me da mucha, a mí, hilaridad que como tú comentas, los asesores en conversaciones privadas digan que el presidente, digamos, tiene un profundo casi desprecio por los políticos, cuando él, digamos, no tiene la pericia que le reclama, digamos, o por los que desprecia a los demás. Es decir, un presidente de la República es un presidente básicamente no, en todo su nivel, en toda su medida, un político. Tiene que convocar, tiene que dialogar, tiene que convencer, tiene que mandar, tiene que ordenar. Pero se ve que el presidente pues quiere, o sea, su mentalidad es dar órdenes y que los otros acaten las órdenes. Y eso puede funcionar en un cuartel, porque así es la estructura, pero no en la vida civil. No en la vida civil, por lo menos
enmarcada en la Constitución. Por ahí ven mucho Juego de Tronos y deberían de ver más Casa de Cartas. ¿Una cosa así? Sí, yo creo que sí, pero fíjate, lo que aquí aparece como un tema que hay que mirar mal es el tema de la política. Según la posición del gobierno y básicamente del presidente de la República, que mira, como tú dices, con desdén y con, digamos, cierta tirga el tema de la política y el tema de la negociación, ¿no? Eso dicen que no puede ser, pero olvidamos que el Perú está hecho, este Perú que tenemos hoy día, por pequeños empresarios que básicamente se han pasado y se pasan su vida negociando. Negociando es la metáfora de la negociación, claro, me refiero, ¿no es cierto? Pero la negociación libre, limpia, para buscar lo mejor para mí y para ti, y negocian y triunfan en esa negociación. Entonces la política, que de alguna manera es una forma de negociar también, no puede ser vista como una suerte de una mala entraña, no puede ser vista de una manera oscura. Tú no puedes decir, no, el político es corrupto y por lo tanto aléjate, porque el presidente es el primer político de la nación. Es el caballero de la política y es el hombre que debería dirigir la política nacional de una manera tal que todos deberían sentirnos representados en esa posición del presidente. Pero cuando el presidente lo que busca es enfrentarse, lo que hace es dividirnos, lo que hace es desaparecer el horizonte político que necesita el país, no el económico. Krugman dice hace unos días de que efectivamente es la educación el problema en el país. Mira, con todo respeto por el premio Nobel, que es muy importante lo que dice, todos estamos de acuerdo en el país, sin ser premios Nobel, de que la educación es el problema, ¿no es cierto? El problema es cómo, y el cómo tiene que resolverlo el político. Y eso es lo que Humala no hace, se queda en la estratosfera buscando a ver a quién le indilgo yo tal o cual problema de su gobierno. Ahora, lo que pasa, perdón, discúlpeme que acote una cosa más ahí, es que como él no tiene esas habilidades, evidentemente quien las tiene, que son pues los líderes políticos, que las tienen en mayor o menor medida. ¿Qué ibas a decir, Nadine? Él detesta, pues, efectivamente, a lo que él no puede tener. Y obviamente Nadine es mucho más política. A riesgo de nadinizar la agenda, tenemos que tocarla porque evidentemente fue el factor clave de el problema que ocurrió el día viernes. Lo que la oposición solicitaba era que el premier deslinde de alguna manera clara, cosa que en el fondo no ocurrió. Pero bueno, finalmente tenemos gabinete. La pregunta es, ¿cuál creen ustedes que va a ser el grado de injerencia de la señora Heredia a partir de hoy? Ella, como tú bien has señalado, Ricardo, se sabe, tenía un mando casi directo de la bancada, con lo cual controlaba básicamente el Congreso, y trabajaba directamente con los ministros, con lo cual manejaba el Ejecutivo. Entonces, cabe la posibilidad de una primera dama abocada a sus... No, yo lo dudo mucho. ¿A sus roles? No, yo creo que aquí obviamente han engatusado de una manera de lo más graciosa, ¿no? Patética, podríamos decir, a un sector que cambió su voto digamos 2 días después. El hecho de que... Por la presidencia del Congreso, mi caballo. Eso es lo que se rumorea, ¿no? Entonces, el asunto es que el día 28, 27 de julio, 26 de julio, cuando se elija la presidencia del Congreso, lo más probable es que no sean las personas a las cuales se las ofrecieron, si es que eso es así. Es obvio, ¿no? El presidente al día siguiente de que recibió la confianza, el presidente ya estaba comunicando de nuevo contra los políticos así y contra todo el mundo. Entonces, esa ya es un guión conocido en repetidas ocasiones. No veo que la primera dama se vaya a retirar, o sea, yo creo que va a tener un repliegue estratégico, digamos, de cámaras, de micrófonos, o sea, es una especie de cuestión cosmética, pero evidentemente no creo que se retire. Ella seguirá tras bambalinas, seguramente haciendo lo mismo que hacía antes. Lamentablemente desde el punto para ellos y positivamente, digamos, para la opinión pública, este tipo de asuntos es muy fácil de descubrir con la tecnología moderna. Basta que salga cualquier cosa, cualquier detalle, cualquier asunto para que en ese momento... Un flash de luz verde. Por eso, entonces en ese momento el asunto va a reventar y obviamente le van a pedir, digamos, explicaciones al presidente del Consejo. Acá finalmente lo que queda también es ver si ella va a ser vocera de gobierno o vocera del partido de gobierno. Pero yo creo que Nadine cumple un papel interesante e importante mientras sea su influencia en lo que podemos discutir, pero no su impertinencia. ¿No? Claro. Creo que uno puede influir. Todos los peruanos ya sabían que ella, en la última encuesta de Pulso Perú, en la que sale que 6 de cada 10 peruanos creen que ella es la que gobierna sola, así es. Y 20% creen que gobierna con su marido, con lo cual hay 8 de cada 10 peruanos que creen que ella gobierna. En las anteriores encuestas en las que se había preguntado, ya el 40% creía que ella gobernaba sola. Entonces,
y mantenía popularidad alta, con lo cual a los peruanos no les molestaba que ella gobernara, mientras que fuera detrás de una bambalina, ¿no? Mira, ella puede tener influencia, pero no ser impertinente ni generar una intromisión. Pero además te diría algo más que vale la pena reflexionar. Para hacer política, que sería bueno que ella la haga realmente. Con lo cual estamos diciendo básicamente rompan las instituciones mientras que no lo veamos. No, yo te diría de otra manera lo siguiente. Mira, ella podría hacer política, pero no tiene que hacer política subida en el avión presidencial. No tiene que hacer política con una oficina en Palacio. No tiene que hacer política con la cobertura de Canal 7. Ni hacer política dándose a mostrar como una mujer poderosa delante de las cámaras. Lo que sí puede hacer ella es recorrer el país. Ella es la lideresa de un partido político. ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué no está en el debate político de verdad? ¿Por qué se para justo cuando la aureola es de éxito? ¿Por qué no también asume liderazgos políticos para resolver problemas o para hablar de problemas complicados del gobierno? Solamente está en la foto Facebook. Precisamente sí, porque no le gusta asumir responsabilidades. A eso iba. Porque, claro, es muy cómodo mandar, dirigir, convocar, disolver, expectorar, afuera, pero sin tener ningún tipo de responsabilidad. Tras bambalinas. ¿No? Entonces, digamos... Nosotros tenemos una responsabilidad con el tiempo. ¿Sí? Así que vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar. Estamos conversando con Alfonso y Ricardo. Después de la pausa, regresamos. Porque la dinámica de las noticias no cesa. Canal N te invita a enlazarte a Alerta Noticias, el hashtag en Twitter y Facebook que nos permitirá difundir tu foto, video o cualquier reporte de interés nacional. Tu información aparecerá en la web de americanoticias.pe, así como en la programación de Canal N. Sé parte de nuestra incesante cobertura con Alerta Noticias por Canal N, el poder de la información al momento. Estamos en el país, lo que pasa es que recibo a Ollanta. Lo que quiero decir es todo lo contrario. Tenemos ahora acceso a internet. Veces haya 3 presidentes de Proinversión. Sino política. Buenas noches. En el pueblo de Chuzo, sí. Bien, regresamos con Alfonso Baella y con Ricardo Vázquez Kunze, con quienes estamos haciendo un poco de análisis sobre la coyuntura política. Retornando entonces a lo que conversábamos de la primera dama, ¿exagera la prensa el rol de la primera dama, como han dicho algunos? Mario Vargas Llosa. Bueno, no ha sido el único, pero es ¿no? Es el capitán. Pero hay un grupo de personas que creen, hay periodistas, hay empresarios, hay mucha gente que creen que efectivamente se exagera su presencia en el gobierno, que no es tanto y que en todo caso no hay por qué golpearla tanto. Bueno, si se exagera su presencia es porque de alguna manera ella, con su exposición o sobreexposición, ha hecho que se perciba esa exageración. Cuando, digamos, ya no son percepciones o no son hipótesis cuando expresidentes del Consejo de Ministros sí dicen, sí, la señora interviene. O sea, eso ya es un hecho, ya no es a mí me parece que, ¿no? Entonces, no, la prensa hace su trabajo en, digamos, poner el dedo donde debe ponerlo, que es por qué una persona que no ha sido elegida por la voluntad popular y que no ha sido designada por la autoridad competente, ejerce funciones de gobierno. No estamos hablando de que emita opiniones políticas, como dice Alfonso, podría emitirlas en otro escenario y en otro contexto, ¿no es cierto? Pero no valiéndose del cargo que tiene de primera dama, porque así es muy fácil hacer política. Yo te aseguro algo, si Ricardo o tú se paran en la foto Facebook y comienzan a aparecer en cada inauguración de Cali Warma o de Pensión 65 u otro programa social regalando plata y una serie de cosas, seguramente vas a estar en el bono, en ese porcentaje de personas que creen que puede ser presidenciable y es la opción para el año 2016. Es decir, se está valiendo del poder que le hemos dado al presidente de la República para estar en la foto y dirigir o crearse una imagen. Si un político se cree capaz de poder conducir el destino del país, tiene que hacerlo por sus ideas y por su liderazgo al margen del poder que tiene el gobierno de turno. Pero eso es lógico. Yo no entiendo cómo alguien que estima a Nadine Heredia y que, por último, recibe algún tipo de emolumento por ayudarla a aconsejarla, le puede estar diciendo, estás bien, sigue haciendo lo que estás haciendo. Más bien debería decirle, no hagas eso, haz otra cosa. Bueno, pero cuando uno está en el poder, lo que tiende a ocurrir finalmente es a
comienzan a Rodearse. explorar a las personas que opinan en contra, que dan algunas críticas, no deberíamos hacer esto, y comienza a quedarse ese núcleo que todos piensan igual, ¿no? El famoso group thinking, ¿no? Todos terminan pensando igual, y cualquier persona que sea revisionista es pectorado, ¿no? Efectivamente. Bueno, ese es un trágico error que sabemos siempre cómo termina. O sea, lo gracioso de esto es cómo las personas no aprenden de experiencias, digamos, de otras latitudes y de otras circunstancias. A mí me parece, regresando a tu pregunta original, que la prensa sí ha tenido, digamos, ha hecho bien en marcar una agenda, que es una agenda de velar, ¿no es cierto?, una posible intromisión, una posible injerencia gubernamental de la señora Heredia. Y a mí también me parece muy bien, por primera vez lo digo, pese a que el Congreso, digamos, tiene una aprobación patética, que el Congreso se haya hecho eco de esa opinión pública y haya planteado las cosas claras, porque el Congreso está para eso. El Congreso no está para aprobar el día del amolientero ni nada de eso. Correcto, pero entonces ahí sale el Nobel, Mario Vargas Llosa, y dice: esto están todos siendo llevados de las narices por Alan García Pérez, que está desquiciado por la popularidad de Nadine Heredia. Bueno, aquí, porque quiero obviamente dejar hablar a Alfonso. Eso no resiste un análisis concreto, o sea, un análisis fidedigno, ¿no? ¿Por qué? Si Vargas Llosa piensa eso, lo que está haciendo Vargas Llosa es ponerle la banda presidencial a Alan García, porque si él es un político tan hábil que puede reunir a perro, pericote y gato para hacer su voluntad, ¿no es cierto? Puede llevar de las narices al PPC, a Alianza para el Gran Cambio, a los fujimoristas, que además son sus competidores reales, ¿no es cierto? Y de peso. Que por ahí lo inhabilita. Entonces, si Vargas Llosa cree eso de Alan García, entonces Alan García debería poder ser presidente. Él está poniendo la banda presidencial a Alan García. Y en esa dirección yo te diría que si Alan tiene hoy 30%, según la encuesta última del fin de semana que ya anterior, es un poquitito por encima de la que tiene la propia Nadine Heredia. 27% Nadine, Alan tiene 30%. Después de la reelección de Vargas Llosa, creo que va a subir a 35% por lo menos. O sea, creo que Mario, sin querer, le ha hecho un favor a Alan porque lo está poniendo como el jefe de una oposición frente a la cual nadie lo ha nombrado a Alan García, solamente Vargas Llosa. Pero por otro lado yo te diría, qué interesante lo del presidente Humala cuando dice que él cree que Vargas Llosa tiene razón, ¿no es cierto? Pero no tiene razón cuando habla de Venezuela. O sea, Humala dice, Vargas Llosa tiene razón cuando habla de García, pero Vargas Llosa no tiene razón cuando habla de Venezuela. Vargas Llosa acaba de publicar un artículo. Son diferentes ejes hace de disputa, ¿no? 10 días, bien diferentes, ¿no? Claro. Económicamente con muchos intereses muy distintos también. Y entonces ahí lo que vemos nosotros es que hay una, Es una la ley del hipocresía embudo, y un cinismo. No, efectivamente, sí cuando hablas de mi enemigo y no cuando me hablas de mi amigo. Entonces, el amigo Maduro es un santo que todo hace bien, frente al cual el presidente de la República no dice nada y más bien toma un rictus mutis, ¿no es cierto? Pero frente a Alan García, su rival político, creado en la entelequia de Palacio de Gobierno, porque si alguien tiene que agradecerle a García, su posición es a Nadine y a Ollanta. Porque, por favor, ¿qué necesita un político para estar en la palestra? Que hablen de él. ¿Y quién tiene las cámaras? Apenas hace así, un presidente y una primera dama. Y la primera dama, elegida presidente del Partido Nacionalista, en su primera entrevista en la República dijo, es García, que no debe ser otra vez presidente, ya demasiado. Entonces ella está fijando la dicotomía del poder con García. ¿Para qué? Me parece lo más inocente que puede haber. Algún asesor ahí que no sé qué estará haciendo, creo que está siendo pagado por el partido aprista más bien, y no por el Partido Nacionalista. Yendo ya al gabinete Cornejo, algunas personas han sido muy rápidas para decir que no tiene mucha vida, que este es un gabinete que con las justas va a llegar a julio por algunos problemas que tienen algunas personas internas y sobre todo porque ya han visto que no tienen el manejo político para durar el año, año y medio que deberían. ¿La percepción de ambos es la misma? Yo creo que después de lo que pasó el viernes, el gabinete tendría que hacer algo muy espectacular, o sea, tendría que tener muy buenos resultados, tendríamos que percibir que las cosas comienzan de nuevo a funcionar, que la economía se mueve y no está media estancada, que lo del piloto automático no es lo que todos estamos pensando para que digamos... ¿Y el premier Cornejo tiene esa capacidad? Yo lo vi esta semana que acaba de pasar, hizo su primera conferencia de prensa y la verdad no vi eso. Vi una persona que estaba básicamente a la defensiva. Ahora, los últimos tres premieres han sido, en verdad, de características similares en cuanto a que son gente un poco apagada,
¿no? De que les gusta estar fuera de las cámaras. Claro, pero la diferencia con los acompañar anteriores... al presidente más que liderar. Claro, la diferencia con los anteriores es que no se había producido esta evidencia que se dio de falta de voto de confianza la semana pasada. Entonces, el gabinete ya de por sí, antes de entrar digamos, a gobernar, ¿no es cierto?, ha tenido este shock de realidad. Y entonces yo no veo en la actualidad que eso pueda ser, digamos, remontado, pero podría ser posible, ¿no es cierto?, en el mundo de las posibilidades, de las probabilidades, que efectivamente hagan una labor tan extraordinaria, se pongan las pilas y comiencen a representar y hacer política, que tengan una vida. ¿Y eso más. Parte por hacer cambios? Si es así, ¿cuáles son los cambios? Yo creo que sí, debe haber un par de cambios por lo menos. Creo que para darle oxígeno a este gabinete, creo que René Cornejo debería pensar en hacer por lo menos 2 o 3 cambios. Creo que está Interior casi cantado, seguramente Defensa también como otro, y que él escoja alguno más. Pero yo vería la forma de ayudar al gabinete a que llegue y que tenga un poco más de aire, más allá de lo que le han predicho todos. No le han dicho tú vas a orar 4 meses o 3 o 2 o 2 semanas. Entonces creo que habría que ayudarlos, y creo que en esa figura tú ves a un líder con perspectiva que se abre paso en ese grupo de una manera que tú escuchas que es otro sonido, que es el de Piero Gessi. Este joven, digamos, tecnócrata, por llamarlo de una manera, es el que habla más de política en ese espacio. Yo lo he escuchado diciendo a él, el tema de los ministros es un asunto político. Somos políticos que estamos en acción. Oye, eso no lo escucho hace rato. Y por otro lado, él ha dicho que no está de acuerdo con lo que se dice que estamos en piloto automático, y que más bien, dice Gessi, que el piloto automático lo hemos heredado del gobierno de García, y que estaría dispuesto a hacer un debate con Lucho Carranza, que sería un debate que deberíamos de vender entradas. Yo compraría la primera entrada sentada, porque es muy interesante que en el Perú debatan 2 posiciones así. Sin ninguna duda. Y eso sí enriquecería la democracia y el debate público realmente. Pero entonces vemos a un gabinete golpeado, pero que puede rehacerse con ciertas figuras, sacando algunas, colocando otras que puedan brillar por luz propia, y empujando a liderazgos juveniles como el de Gessi, que me parece una persona que por lo menos en el discurso tú lo ves que está muy bien centrado. Ahora, yo quería... El problema con los 2 que supuestamente habría que sacar para oxigenar el gabinete es que no lo van a sacar. O sea, el ministro de Defensa es evidentemente... La pieza rayosa ahí. Claro, y además es un hombre confrontacional, claro, y de los que hace multipropósito para así la es, entonces y eso es pésimo, muerde al fujimorismo, muerde el aprismo. Entonces Ollanta-Humala lo necesita ahí, porque a Ollanta-Humala le gusta sacar los perros, entonces suelta y van a morder. Y el ministro del Interior no lo va a sacar por una razón, creo yo, muy simple, porque hemos tenido tantos ministros del Interior que uno más decapitado ya es... o sea, la opinión pública lo vería como que no hay ningún tipo de política en el interior. Entonces es mejor, pienso yo, para él dejarlo que sacarlo. Entonces es bien difícil oxigenar sacando, porque no los va a sacar, pero es fácil, digamos, alentando un liderazgo alternativo como el de Piero Gessi, que ese sí, digamos, está empoderado en este momento. Correcto. El antiaprismo del ministro de Defensa efectivamente debe ser visto por muchos nacionalistas como el liderazgo, la esencia del nacionalismo, ¿no? Sí, pero ahí otra vez insisto, oye, esta es una campaña en favor de Alan García impresionante. Yo imagino que Alan mira y debe estar pues muerto de risa diciendo, fíjate a Cateriano cómo me hace el favor de ponerse en esa posición, cuando realmente no deberían hablar de Alan García si no quieren favorecerlo en las encuestas. Por favor, eso es lógico. Cualquier manual, cualquier historia pequeña en fábula de la historia política de algún país te diría, no hables de tu enemigo, no lo menciones. Y aquí lo ponen y le van a hacer el favor de hacerle un super mega show dentro de unos meses con el tema de la investidura de la megacomisión. Me quedan 2 minutos y no quiero dejar de preguntarles por la denuncia que tiene el premier Cornejo de estos supuestos vínculos, contrataciones con el Estado cuando todavía era partícipe de Helios. ¿Tienen alguna opinión sobre eso? ¿Creen que es algo que va a llegar efectivamente lejos? Yo creo que sí va a llegar lejos, es decir, los enemigos del gobierno se lo van a sacar, y con justa razón si es que es cierto, ¿no es cierto? Porque no tendríamos por qué perdonar que un presidente del Consejo de Ministros haga negocios con el Estado, ¿no es cierto? O sea, eso está mal si es que se prueba que es cierto. Y obviamente, si se prueba eso, se lo van a sacar. Por eso que es bien difícil la situación del presidente. Hay fechas por explicar, ¿no? Hay cosas que están que se cruzan y que no pareciera que está todo claro, ¿no? Entonces para él va a ser un trago bien amargo, ¿no? Mira, los liderazgos
tienen que ser auténticos y para ser auténticos tienen que ser veraces. Si el primer ministro ha mentido, está muerto. Políticamente está muerto. Si alguien ha interpretado mal lo que ha ocurrido con su empresa Helios, bueno, que él explique las cosas y seguramente el gobierno lo hará. Pero mucho cuidado con enredecer más este tema por un asunto personal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, hay que tener un nivel de responsabilidad frente al país y si uno sabe que ha actuado mal, pues sería bueno que dé un paso al costado. Si no ha sido así, bueno, en buena hora que se diluye el tema y pasemos a la siguiente página del debate público, ¿no? Que siempre va a estar en blanco para recibir todo tipo de quejas, ¿no?